Hola, buenos días o buenas tardes, casi ya. Ahí estamos todavía en esa hora que puede ser todavía buenos días o buenas tardes para todos. Bienvenidos a estas clases abiertas desde la página psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, desde la página de Facebook. Bueno, vamos a ir preparando todos los canales para poder ver la clase en directo. Bueno, estamos, ya saben, estrenando este nuevo horario de las 13 horas, hora canaria. Y bueno, en el cartel del evento aparecen los horarios en otros lugares desde donde nos ven, ¿vale? Para que puedan compaginar el inicio de la clase abierta con el país o con la ciudad donde lo estén viendo, ¿vale? Bueno, vamos un momentito a ver si aparece ya por aquí, vale. Sí, de donde nos ven, ¿vale? Para que pueda. Vale. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a seguir. Estamos en una nueva clase. Clases que son sobre la obra de Sigmund Freud, jueves alternos, jueves cada 15 días. Bueno, la vez pasada tratábamos en la clase el texto de observaciones sobre la teoría y la práctica de la interpretación onírica. Y hoy vamos a seguir con el tema de los sueños. Hoy concretamente nos vamos a meter con el límite el límite a la interpretabilidad de los sueños. Los límites de interpretabilidad de los sueños. Con lo cual vamos a seguir con el tema de los sueños. Vamos a hablar un poquito en sí de los sueños y también del método de interpretación onírica, método que utiliza el psicoanálisis. Bueno, el otro día terminábamos la clase con una pregunta de un oyente, vamos, de una persona que está realizando el curso, y quedamos en que la contestábamos en esta clase. Bueno, voy a leer la pregunta. Dice, doctora, le cuento, yo tuve un sueño con un número de lotería y el número lo vi jugar y el número salió. ¿Eso cómo se interpretaría desde Sigmund Freud? Bueno, hoy vamos a contestar, la clase de hoy va a contestar a esta pregunta, ¿vale? Con lo cual vamos a empezar con el tema de hoy y vamos a ver cómo contestamos a esta pregunta, ¿vale? Bueno, Freud se va a preguntar cuando en este texto, al principio del texto, Freud se va a preguntar sobre si los sueños, eh, cuando son traducidos, son completamente e inequívocamente traducidos, ¿no? Es decir, cuando interpretamos un sueño, no cabe otra interpretación posible o la interpretación que le damos es inequívoca. Entonces él nos dice que para contestar a esta pregunta no lo va a hacer de forma abstracta, sino que lo va a hacer teniendo en cuenta las condiciones en las que se lleva a cabo la interpretación de los sueños, las condiciones analíticas, ¿no? La interpretación de los sueños en psicoanálisis utiliza la técnica o las técnicas de la asociación libre del soñante en transferencia, en relación transferencial con el psicoanalista. Entonces, teniendo en cuenta esas condiciones, que va a responder a este problema que se plantea sobre la interpretación de los sueños. Pero antes de responder al problema, nos hace una introducción y nos dice que nuestra función intelectual o mental es de dos tipos. Uno de los tipos, o el primer tipo, es aquella función mental que tiende a un fin. Y el segundo tipo tiende a un inmediato beneficio placentero.
En el primer tipo estarían aquellas funciones intelectuales donde pues, se toman decisiones intelectuales, preparativos para llevar a cabo una acción, comunicación a otras personas. Ese sería del primer tipo. Y del segundo tipo sería lo que denominaríamos juegos mentales o fantasías. Dice que aunque inicialmente no marca estos dos tipos, ambas funciones mentales podemos decir que lo que buscan, en definitiva, al final de todo, es un beneficio, un beneficio placentero, ¿no? Es decir, buscan una satisfacción al fin y al cabo. Solo que uno de estos tipos de función mental tiene en cuenta la realidad y por lo tanto tiene en cuenta el principio de realidad, y el otro tipo, el de la fantasía, no tiene en cuenta la realidad, solo busca satisfacerse mediante la construcción de fantasía, ¿no? Es decir, que ambos van a buscar la satisfacción, pero ambos se van a regir por un principio diferente. El primer tipo se regirá por el principio de realidad y el segundo tipo se va a regir por el principio del placer. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda esto. Del primer tipo, por ejemplo, yo voy a preparar esta charla, ¿no? Esta clase abierta, ¿no? Pues yo voy a tener que hacer o desarrollar toda una serie de funciones mentales para preparar la charla, leerme el texto, prepararlo, preparar la sala, que esté todo, que la luz esté bien, que el sonido esté bien, ¿no? Para luego dar la charla y un beneficio placentero, ¿no? Que me va a reportar a mí, ¿no? En este caso tengo en cuenta, doy un rodeo a la realidad, tengo en cuenta la realidad o el principio de realidad para hacer esta charla. El segundo tipo es la construcción de una fantasía, ¿no? Yo voy por la calle caminando y me cruzo con una persona que me es atractiva y empiezo a construir una fantasía, ¿no? O un juego mental, dice Freud también, ¿no? Pues ya me veo teniendo una relación con esa persona y me veo ya en el altar y teniendo hijos y construyo una fantasía que no tiene para nada en cuenta la realidad, solo tiene en cuenta el principio del placer y que busca la satisfacción inmediata, ¿vale? Bien, pues nos viene a decir Freud, el soñar sería del orden de este segundo tipo, ¿vale? Vale. Dice que sería erróneo decir o pensar que el sueño o que dentro de la función del sueño o que el sueño puede resolver tareas inminentes del día, ¿no? O solucionar problemas de la actividad diurna. Eso es un error pensarlo, ¿no? Porque estos son atribuciones del pensamiento preconsciente. Vamos a ver que este propósito es muy ajeno al sueño. Y cuando durante el sueño me ocupo de una tarea del día o me ocupo de un problema del día y a lo mejor puedo llegar a una solución en el sueño, vamos a ver que esa solución corresponde a un deseo irracional y no de acuerdo con una reflexión sensata, ¿no? Es decir, que no hay tal solución de problemas, ¿no? O si es la solución es en relación a un deseo irracional, ¿no? Cuando me despierto por la mañana veo que el problema sigue sin resolver, ¿no? Entonces dice que al sueño solo se le puede atribuir un propósito útil o un fin útil, como es evitar la interrupción del dormir. Esta es una función del dormir de la cual Freud ya nos va a hablar en la interpretación de los sueños, este texto de 1900, ¿vale? Nos dice en ese caso que el dormir es el guardián, perdón, que el soñar es el guardián del reposo. Es decir, la función que tiene el sueño es mantener el reposo durante la noche, que no se interrumpa el reposo. Esta función se ve clarísima si a lo mejor con los sueños más absurdos, más complejos,
cuesta más ver esta función, se ve muy clara en los sueños que Freud, cuando se acercó al tema de los sueños, empezó a estudiar, o se acercó al tema de los sueños a partir de estos sueños, de los sueños infantiles y de estos sueños que voy a decir ahora, que eran los sueños de comodidad, ¿no? Eran sueños donde durante la noche una necesidad biológica nos amenazaba con interrumpir el sueño, ¿no? La necesidad de hambre, la necesidad de ir al baño, de hacer pis, una necesidad fisiológica, y entonces el sueño, para evitar que el soñante se despertara, creaba, inventaba o creaba un sueño. Entonces en el sueño la persona iba a la cocina y estaba comiendo, o iba al baño y estaba haciendo pis, de tal manera que sería como si el sueño engañase al soñante y le dijera, sigue durmiendo que ya estás bebiendo agua o ya estás satisfaciendo tus necesidades y puedes seguir el reposo, ¿no? Lógicamente, si la necesidad es muy acuciante, pues la persona termina despertando, ¿no? Pero el sueño, la función del sueño ha conseguido mantener un poquito más el reposo, ¿no? También esta función se ve muy clara en los sueños también de comodidad, que donde, por ejemplo, el sueño incluye un elemento o un estímulo exterior que puede interrumpir el reposo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el sonido del despertador por las mañanas, ¿no? Y hago un sueño donde ese sonido del despertador lo incluyo para verme en una plaza amplísima y unas campanas que no dejan de sonar. Lógicamente, si el sonido del despertador sigue sonando, termino despertándome, ¿no? Entonces, en estos dos ejemplos se ve claro que la función del sueño es mantener o conservar el reposo, pero esto mismo va a ocurrir en cualquier sueño. Esa va a ser la función principal del sueño, ¿vale? Por lo tanto, la función del sueño no va a ser ni que resuelva problemas que tenemos en el día, ni tampoco va a ser, mm, no va a tener función adivinatoria sobre el futuro, ¿vale? Y en este caso que digo, responderíamos a la pregunta de que nos hacía la persona que nos la hacía el otro día, ¿no? Es decir, no tiene una función adivinatoria el sueño, ¿vale? No tiene una función adivinatoria. Vale. De esto que decimos se desprende que en el fondo al yo del durmiente no le importa con lo que sueña, ¿no? Durante la noche, siempre que el sueño cumpla la tarea que le concierne. Puede deducirse incluso que aquellos sueños de los cuales nada se recuerda cumplen su función de la mejor manera posible, ¿no? O sea, o han cumplido mejor su función, ¿no? Es decir, cuando nos levantamos y no recordamos los sueños. Que no recordemos los sueños no quiere decir que no hayamos soñado, ¿vale? Si hemos soñado, solo que no recordamos el sueño. Pero dice Freud, pero bueno, esto la mayoría de veces o con gran frecuencia nos suele ocurrir lo contrario, que es que recordamos los sueños, ¿no? O incluso podemos recordar sueños que tuvieron lugar hace muchísimo tiempo, ¿no? Pues nos dice Freud que cuando recordamos el sueño, un sueño, incluso después de a lo mejor décadas de haber sido soñado el sueño, lo que tiene lugar es que hay una irrupción de lo inconsciente reprimido en el yo normal, ¿vale? En ese momento en que recuerdo el sueño hay una irrupción de lo inconsciente reprimido, solo que yo no me entero de nada, ¿no? Yo te puedo estar contando un sueño que tuve hace 20 años, pero ahí irrumpe lo inconsciente, pero yo no sé de qué está hablando ese sueño, yo no sé cuál es el sentido del sueño, ¿vale?
Bien. Dice Freud que cuando podemos revelar el motivo impulsor del sueño, obtenemos una gran cantidad de información sobre las tendencias reprimidas inconscientes. Por otra parte, cuando anulamos las deformaciones que el sueño ha sufrido, ¿vale? Porque en el sueño va a estar el trabajo del sueño, que es sobre las tendencias reprimidas inconscientes. El trabajo del sueño va a llevar a cabo toda una serie de deformaciones para que aparezca en la conciencia de manera totalmente disfrazada y sin que nada nos recuerde a esas tendencias reprimidas inconscientes en las que usan el sueño para manifestarse, ¿vale? Es decir, que va a haber un trabajo del sueño para disfrazar esas tendencias reprimidas. Bueno, pues el trabajo del psicoanalista va a ser precisamente anular todas esas deformaciones para que aparezcan en la conciencia o para vislumbrar el pensamiento o los pensamientos preconscientes. ¿Vale? Pensamientos preconscientes ¿no? que consigue revelarnos la labor analítica o la labor interpretadora en un estado tal de concentración interior que durante la vida diurna jamás se habría traído la atención de la conciencia. ¿Vale? Es decir, eh, esto es lo mismo, ¿no? Porque el pensamiento preconsciente es son aquellos pensamientos o ideas latentes que con un pequeño esfuerzo de la conciencia consiguen llegar a la conciencia, pero eh, para llegar a ese acceso, para llegar al conocimiento de esos pensamientos preconscientes, tengo que hacer ese trabajo, ¿no? Ese trabajo que lo da la asociación libre, ¿vale? Para llegar a acceder a esos pensamientos preconscientes que si no, durante la vida diurna no nos daríamos cuenta de que están ahí, ¿no? Vale. Dice Freud, bueno, vamos ahora con los límites de la interpretabilidad de los sueños, que es el texto o el título del texto de hoy. Dice, nadie puede practicar la interpretación onírica como actividad aislada. Esta va a ser siempre, la labor onírica, la interpretación onírica va a ser siempre una parte de la labor analítica. En el discurso o en el curso de la misma vamos a dirigir nuestro interés bien sobre el contenido onírico preconsciente, ¿no? Bien, que serían las ideas latentes, bien en la participación inconsciente en la génesis onírica, ¿vale? Podemos bien prestar atención a una cosa o a otra. Dice, de nada va a servir que alguien se propusiera deliberadamente interpretar sueños fuera del análisis, dice, porque tampoco así va a lograr escapar de las condiciones analíticas, ¿no? Es decir, la interpretación de los sueños por parte del psicoanálisis tiene unas condiciones, como es la asociación libre en transferencia. Entonces, alguien que se proponga analizar sueños fuera de la situación analítica, para poder interpretar el sueño va a tener que hacerlo con esas condiciones, con lo cual de nada le va a servir, ¿no? Dice, y en el caso de aquellas personas que intenten analizar sus propios sueños, podemos decir que va a emprender su propio autoanálisis, ¿no? Claro, esta limitación que estamos diciendo de la interpretación de los sueños, claro, esta limitación no va a regir sobre aquellas personas que no cumplan las condiciones del psicoanálisis, ¿no? De las técnicas o de la técnica psicoanalítica de interpretación de sueños, ¿no? Que es la asociación libre en transferencia. Si alguien no utiliza eso, pues estas limitaciones no sirven para él. Pero claro, ya esa interpretación que haga de los sueños ya va a ser una interpretación intuitiva, ¿no? Conforme a lo que al interpretador se le ocurra y no va a tener una veracidad
o no va a tener, a ver cómo lo dice, no va a tener, ay, perdón, no pasa de ser un virtuosismo anticientífico cuyo valor es muy dudoso, ¿no? O sea, no sirve de nada, ¿no? Por eso también, en este sentido, en la pregunta que nos hacía, que la volvemos a repetir, la pregunta que nos hacían el otro día un alumno de estas clases, nos preguntaba, doctora, le cuento, yo tuve un sueño con un número de lotería y el número lo vi jugar y el número salió. ¿Cómo interpretaría este sueño Freud? Bueno, pues no lo podría interpretar, o sea, para interpretar este sueño necesitaríamos cumplir las condiciones analíticas, es decir, que el soñante asociara libremente y en la situación de transferencia. Con lo cual, eh, yo podría, sí, decir lo que Freud interpretaría o lo que yo interpretaría, pero eso no sería algo científico, ¿no? Y sería muy dudoso, con lo cual no se puede interpretar los sueños así, ¿vale? Pero claro, dice Freud, al interpretar los sueños de acuerdo al único procedimiento técnico, ¿no? Que puede justificarse, o al único procedimiento técnico científico, vamos a advertir que el éxito de esa interpretación del sueño va a depender enteramente de las resistencias del soñante con la labor analítica. Si hay una alta resistencia, la labor de interpretación del sueño va a ser más costosa. Si hay una baja resistencia, va a ser más fácil interpretar el sueño. La resistencia en el psicoanálisis se puede presentar de muy diversas maneras, ¿no? Se puede presentar en forma de que el paciente no asocia, o sea, no le pedimos que asocie al sueño que relata o al fragmento del sueño que relata y el paciente no asocia, ay, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada. Puede venir las resistencias porque el paciente llega tarde a las sesiones, llega comúnmente tarde, paga tarde o no paga, ¿no? Le ocurren determinados imprevistos, ¿no? Cualquier cosa que interrumpa la labor analítica y entre ellas la labor interpretadora onírica es una resistencia, ¿no? Y la resistencia existe en todo tratamiento analítico, ¿no? La resistencia es porque existe la resistencia sabemos que hubo represión, ¿vale? O de otra manera decirlo, si hubo represión va a haber resistencia, ¿vale? Es decir, que la resistencia aparece porque hubo represión y hay un contenido reprimido inconsciente en todo del cual nada queremos saber. Pese a que yo venga a la consulta del analista y le diga que me pongo a su entera disposición, que voy a asociar libremente y a cumplir todas las condiciones del pacto analítico para que usted, psicoanalista, me pueda interpretar, aunque veamos una transferencia muy positiva al inicio del análisis, las resistencias van a aparecer en un momento o en otro, van a aparecer, ¿no? Y dice Freud, es mejor incluso que aparezcan, que se hagan visibles, para así poder luchar contra ellas, ¿vale? Porque si no están, no podemos luchar contra ellas, ¿vale? Vale. Entonces dice Freud, no es de extrañar entonces que si de las producciones oníricas del paciente solo se llega a utilizar y a interpretar una parte pequeña, no, es exacto, ¿no? Que de las producciones oníricas del paciente no es de extrañar que solo se llegue a interpretar una parte pequeña o que se haga solo incompletamente, porque las resistencias están perturbando ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, dice, un sueño que es incomprensible al principio del análisis, por ejemplo, se puede tornar transparente aún incluso en la misma sesión una vez que se haya logrado, por ejemplo, eliminar la resistencia de un enfermo, de un paciente, perdón, mediante una feliz discusión, ¿no? Que
que se pueda hablar con el paciente, por ejemplo, sobre una resistencia que tenga, ¿no? Por ejemplo, asociar libremente. Y esa lucha contra la resistencia puede hacer que luego el paciente diga, recuerde un trozo olvidado de sueño, o de repente le vengan nuevas asociaciones que en la primera parte de la sesión no le venían, ¿no? Y se consigan salvar esas resistencias, ¿no? O incluso también puede suceder que un sueño que el paciente contó eh, hace mucho tiempo y que en su momento pues no dio pie a ningún, eh, ¿no? Carecía de todo sentido e era incomprensible, en el transcurso del tratamiento psicoanalítico puede volver a aparecer ese sueño, el relato de ese sueño tiempo después, y que ahí ya tenga un sentido ese sueño. ¿Vale? Es decir, que a veces la interpretación de los sueños puede sobrevenir mucho tiempo después a cuando el soñante o el paciente relató ese sueño en el análisis, ¿vale? O sea que no hay que precipitarse, ¿vale? A veces hay sueños que se relatan, igual que sucesos o recuerdos que el paciente relata que no tienen una interpretación inmediata. Y bueno, el discurso manifiesto del paciente. Yo, si tengo calma, si tengo paciencia, ya en algún momento me será de utilidad ese contenido. O me puede ser, no tiene necesariamente que ser así, ¿no? Pero en algún momento me puede ser de utilidad ese contenido, ¿no? Y se puede llegar a la interpretación de ese contenido, ¿no? Entonces dice Freud, bueno, pues con esto que estamos diciendo de que los sueños son interpretables, pese a que tenemos que luchar con fuertes resistencias por parte del paciente, o bueno, o hay pacientes donde esas resistencias se pueden manifestar más, con más intensidad o con menos intensidad, ¿no? Entonces, por un lado, con esta idea de la interpretabilidad de los sueños y con la idea también que ya Freud desarrolló en la teoría de los sueños, que expuso en el texto La interpretación de los sueños, de que los sueños tienen un sentido, ¿no? Sobre todo, como decía antes, se veía muy claro en los sueños infantiles y los sueños de comodidad. Freud llega a la conclusión de que el sueño en general es una formación psíquica interpretable. Vale, este puede ser una... Vamos a escribirlo aquí en el... A ver si me deja. Podría ser una fórmula, ¿no? El sueño es una eh, formación psíquica interpretable. Vale. Pese a que las circunstancias no siempre permitan alcanzar la interpretación. Dice que una vez hallada la interpretación de un sueño, no siempre es fácil decidir si la interpretación es completa, ¿no? Y pensar si a lo mejor no existen otros pensamientos preconscientes que hayan logrado también expresión en el mismo sueño. En tal caso debe considerarse demostrado que aquel de los sentidos que esté asociado a las asociaciones del paciente o esté relacionado a las asociaciones del paciente, y por nuestra apreciación de la situación general, sin que por ello tengamos que rechazar otro sentido probable, ¿vale? Nosotros como psicoanalistas interpretamos sobre un sentido probable, pero eso no quiere decir que no pueda haber otros sentidos, ¿vale? De hecho, esto ya lo vimos en la clase donde vimos interpretación y construcción en psicoanálisis,
creo que es, Construcción en Psicoanálisis, se llama así la clase, que veíamos que el método del psicoanálisis es la interpretación-construcción, ¿no? Es decir, que se construye un sentido, ¿no? Y eso no quiere decir que en la construcción no se dejen otros sentidos que no sean posibles, ¿no? Pero la interpretación construye un sentido y no solo eso, la construcción o la interpretación es del orden de lo posible, ¿no? Parece que, puede ser que, ¿no? No es del orden de la afirmación absoluta, ¿vale? Entonces, pues bueno, el sentido del sueño no tenemos por qué pensar que no puede haber otros probables sentidos de ese mismo sueño, ¿no? Y a esto Freud lo va a llamar la significación múltiple que ofrecen los sueños o la multiplicidad de los sueños, ¿no? Que de alguna manera esta multiplicidad no es achacable al carácter parcial, como hablábamos de la labor interpretativa, no, no tiene tanto que ver con eso como, pues, al fin y al cabo, la posibilidad de los distintos sentidos y significados o las posibles interpretaciones que se le pueden dar a los distintos fragmentos del sueño o pensamientos o incluso a las situaciones o a las ideas que nos pasan en el día o a las situaciones que nos pasan en la vida diurna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Frente a alguna cosa que escuchamos o alguna cosa o alguna información que obtenemos, se pueden obtener múltiples interpretaciones de ese mismo suceso, ¿no? Con lo cual, la multiplicidad en la interpretación tiene que ver realmente tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Con la multiplicidad de los sentidos eh, eh, o de lo que es significante para cada sujeto y en cada momento, ¿no? No para todos se hace significante las mismas cosas frente a los mismos sucesos, ¿no? Y no para todos tampoco el significante es siempre el mismo, ¿no? Sobre, por ejemplo, el mismo sueño, con lo cual puede tener multiplicidad de sentidos o multiplicidad de interpretaciones, ¿no? Con lo cual no tendría tanto que ver con la labor analítica, sino con el curso de los pensamientos, con las características del aparato psíquico, ¿no? Y ya para terminar, bueno, al final nos dice Freud que se han estudiado pocos casos donde los aspectos abstractos hayan conseguido pasar al contenido de los sueños, ¿no? Dice Freud que normalmente el contenido manifiesto de los sueños suele representar o suelen aparecer en el contenido de los sueños representaciones concretas, pero no representaciones abstractas, ¿no? Entonces dice que el estudio de esos sueños donde se combinen representaciones concretas con representaciones abstractas, pues seguramente nos va a dar también mucha, mucha información útil o también va a ser un avance para la teoría de la interpretación onírica, ¿no? Y con esta especie de desafío a que investiguemos, ¿no? Los psicoanalistas, pues termina este texto, ¿no? Termina este texto. Texto, como decimos, de 1925, donde ya Freud en este texto ya ha escrito y ha publicado pues, los principales textos o los textos más importantes de la teoría psicoanalítica, ¿no? Como el yo y el ello, más allá del principio del placer,
Y se me queda otro que también es muy importante, que ahora no me viene el título. Sí, Psicología de las masas y análisis del yo, es otro texto también muy importante, ¿vale? Entonces ya tiene construida todo ese aparato psíquico más complejo que en sus primeros textos, ya está construido, ¿vale? Y bueno, pues escribe este texto. Este texto que, como decimos, es un texto técnico, ¿vale? Porque nos habla sobre la técnica del psicoanálisis. En este caso, la técnica de la interpretación onírica, que es la misma técnica que la interpretación del deseo inconsciente, ¿no? De la interpretación del discurso manifiesto del paciente, del lapsus, del síntoma, es la misma técnica, la asociación libre en transferencia, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta. El sueño es una formación psíquica interpretable. Es una formación psíquica el sueño, ¿vale? Una formación psíquica inconsciente, un efecto del inconsciente. Solo que para conseguir esa formación psíquica inconsciente, más que esa formación, ese contenido inconsciente, para conseguir llegar a la conciencia en forma de sueño, ha tenido que ser disfrazado, deformado, de tal manera que eh, no nos enteremos de cuál es el, el deseo que se realiza en el sueño cuando estudiamos el texto, la interpretación de los sueños, que también invito a todos a que vean esa clase, decíamos que el sueño es como, el sentido del sueño es como la realización de un deseo sexual infantil y reprimido, ¿no? Pero ese deseo sexual infantil y reprimido, para que se manifieste en forma de sueño manifiesto, tiene que ser deformado, disfrazado. ¿Por qué? Por la represión, lo que decíamos antes, ¿no? Eh, es porque son tendencias, deseos infantiles reprimidos, que para conseguir pasar a la conciencia, en este caso en forma de sueño, tiene que ser deformado. De tal manera que yo, cuando llega a la conciencia, puedo relatar el sueño, pero no me entero absolutamente de nada. No me entero ni del deseo que se está realizando en el sueño, de las tendencias reprimidas que se están manifestando, no me entero de nada, a menos eh, que interprete ese sueño, ¿no? Y es en la labor interpretadora donde se hallará el sentido del sueño. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir terminando, invitándoles a todos a la próxima clase, que será dentro de 2 semanas. Ya nos quedan poquitas clases sobre el apartado, estamos en el apartado G. Recuerden del programa de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, el programa sobre el seminario de Sigmund Freud. Apartado G, perdón, aportaciones a la técnica. Y el próximo día nos metemos con la cabeza de Medusa. Vale, nos quedan 3 textitos para ya luego empezar con los historiales clínicos, para ya luego meternos con la práctica, ¿vale? Recuerden que estas son clases abiertas para acercar a las personas al psicoanálisis, pero sí para una formación como psicoanalistas. Si quieren formarse como psicoanalistas y tener el título de psicoanalista, ya saben que en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero se da formación permanente sobre la obra de Sigmund Freud, de Jacques Lacan, sobre la obra del director de la Escuela Grupo Cero, Miguel Óscar Menaza, y sobre múltiples seminarios sobre psicoanálisis, ¿vale? Y ahí sí que van a requerir
por supuesto, la inscripción en un seminario para poder optar también a una certificación como psicoanalista. Aunque la certificación del psicoanalista es permanente, pero bueno, a la formación como tal, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención y seguimos la próxima. Hasta la próxima.